Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El tema del programa de hoy se titula El Seminario de Composición Musical. La organización del Seminario de Composición Musical se originó por la iniciativa del compositor y director Eddie Mora Bermúdez, quien nos amplía. El Seminario de Composición Musical nació en la Escuela de Artes Musicales en el año 2001 y la razón fundamental era que teníamos la necesidad de abrir un espacio para la difusión, el estudio y compartir con compositores e intérpretes lo que fue y lo que era en ese momento la música contemporánea, o por lo menos conocer parte del repertorio que se venía haciendo en diferentes partes del mundo. Así que decidimos iniciar invitando compositores y posteriormente intérpretes. Se escogió la sede de la Escuela de Artes Musicales porque reunía las condiciones de infraestructura, en primer lugar, y en un lugar no menos importante teníamos a la gente que iba dedicado a esto en su inicio, que eran los estudiantes y profesores que en ese momento estaban en la Escuela de Artes Musicales. Con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, se realizó la primera edición de dicha actividad entre el 4 y 9 de noviembre del año 2002. Esta empezó con la visita al país de Yuri Vorontsov, compositor ruso y catedrático del Conservatorio Estatal de Moscú de Peter Tchaikovsky. Las tres conferencias que ofreció el invitado abrieron un panorama sonoro lejano y desconocido para los presentes sobre la música rusa de los finales del siglo XX. Asimismo, el maestro Vorontsov ofreció 2 clases maestras para los compositores de Costa Rica. Finalmente, en el auditorio del tercer piso de la Escuela de Artes Musicales y con los sonidos de la Sinfonía Cero de Yuri Vorontsov, concluyó lo que sería la primera edición del Seminario de Composición Musical. Aunque en aquella tarde de noviembre se concluyó el primer seminario de composición musical, este tenía varios antecedentes que se desarrollaron en las 2 últimas décadas anteriores al siglo XXI. Nos gustaría exponer las palabras del fundador del seminario, Eddie Mora. Antes del seminario, en el 2001, tuvimos una década muy importante en la música costarricense. Creo que eso fue parte también de ese movimiento que dio paso al seminario, que fue la década de los 90 del siglo pasado, en donde se escribió muchísima música de cámara y alguna sinfónica, en vista de que los músicos, las agrupaciones costarricenses tenían cada día más necesidad de incorporar música costarricense a sus repertorios. Después de 16 años de haber sido inaugurado el Seminario de Composición Musical, es absolutamente normal ahora escuchar un recital de música costarricense o de música contemporánea e inclusive tenemos a la Orquesta Sinfónica de Heredia, que se dedica exclusivamente a la música del siglo XX y siglo XXI, y eso ha venido a completar el calidoscopio musical costarricense. Asimismo, podemos mencionar varios proyectos relacionados con la comunidad de compositores de música de concierto precedentes al seminario, a saber: primero, el surgimiento del Centro de Música Contemporánea en el año 1984, por iniciativa de un grupo de compositores costarricenses. Dentro de sus principales metas se encontraba la colaboración de la formación de una cultura propia, contribuyendo por todos los medios a su alcance a unir las distintas vertientes, hasta el presente aisladas. Sin embargo, su existencia fue corta y desapareció en el año 1991. Segundo, la organización de los 2 congresos centroamericanos de composición musical, propuesta por el compositor Jorge Acevedo. Tercero, la organización de 2 foros de compositores centroamericanos y del Caribe. El segundo foro realizado en el año 1989 con el patrocinio de la Vicerrectoría de Docencia,
Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes Musicales de la UCR y el cuarto foro con el apoyo del Instituto Goethe, Ministerio de Cultura, Colegio Costa Rica y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Cuarto, la creación prolífica de las obras costarricenses de música de concierto en la década de 1990 a causa de la presencia de diferentes grupos musicales de cámara, tales como Quinteto de Vientos Miravalles, el Cuarteto de Trombones de Costa Rica, el Cuarteto de Fagotes Phoenix, Dúo Mora Duarte y Ensamble de Percusión de Costa Rica, quienes incorporaron música costarricense en sus repertorios y comisionaron nuevas obras. Quinto, la instalación anual del espacio Lectura de las Obras Costarricenses por la Orquesta Sinfónica Nacional a partir del año 1998. Sexto, el concurso de composición Centenario, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el Centenario del Teatro Nacional en el año 1997, cuyo ganador fue el compositor costarricense Carlos Escalante con su sinfonía Centenario. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy está dedicado al Seminario de Composición Musical. En el próximo segmento conversaremos sobre la estructura de este seminario. Acerca de ello nos amplía su fundador, Eddie Mora. Los ejes principales básicamente no han sido transformados, ya que hasta la fecha se sigue estudiando y haciendo difusión de la música contemporánea. Esos son los principales objetivos El Seminario de Composición Musical reunió diferentes características que nos gustaría proponerles a continuación. Primero, es un espacio para difundir y estudiar la música contemporánea de concierto, lo cual genera un contrapeso a los modelos culturales conservadores. Segundo, una de sus principales características está dirigida al estudio y la divulgación de la producción contemporánea en América Latina. Tercero, es un intercambio de conocimientos entre lo producido en el territorio costarricense y en el ámbito internacional. Cuarto, es un espacio de conocimiento de las importantes personalidades de la música latinoamericana y universal, representantes de varias generaciones y de variadas estéticas. Quinto, es un lugar que propicia el contacto y de confluencia tanto para los compositores como para los ejecutantes. Sexto, es el espacio que promueve la unión de los compositores en una comunidad. Séptimo, es un encuentro que propicia un nuevo público. Acerca de lo último, opina Alejandro Cardona. De hecho, yo siempre he defendido un poco la tesis de que es muy importante en lo que tiene que ver con la difusión de la música contemporánea, de que se busque construir públicos a partir de la gente joven y sobre todo estudiantes, porque para mí es un público, por decir de alguna manera, más estratégico en términos de difusión, pero también de apreciación, ¿no? de estas músicas. Entonces, pues siempre se habían hecho actividades en la UNA de distinto tipo, pero era muy importante para mí poder aprovechar este espacio y intentar de fortalecerlo, porque en realidad estaríamos pues cubriendo las dos universidades más grandes del país, ¿no? Al analizar los programas del Seminario de Composición Musical, se percibe la distribución de las actividades en 3 rubros principales: conferencias, conciertos y clases maestras. Igualmente, las características de se manifiestan por medio de una comunicación de uno de los entrevistados. El seminario es importante porque reúne compositores, intérpretes, público y obras en un solo evento.
Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy está dedicado al Seminario de Composición Musical. Desde su primera edición, las conferencias han formado parte de este y fueron ofrecidas en su mayoría por los compositores y teóricos musicales. Dentro de estas, destacan varios espacios donde los conferencistas invitados han brindado cursos cortos. Por ejemplo, el compositor ruso Yuri Vorontsov ofreció 3 charlas sobre música rusa en la segunda mitad del siglo XX. Por otro lado, Elena Dubinets, la musicóloga rusa estadounidense, brindó los cursos titulados Signos de sonido, Notación musical contemporánea y Música de nuestro tiempo. Asimismo, fue la brillante presentación de Aurelio Tello, musicólogo peruano-mexicano, acerca de los 500 años de la música latinoamericana. Por su parte, Roberto Kolb, oboísta y estudioso de la música de Silvestre Revueltas, nos ha compartido sus investigaciones sobre este compositor mexicano. El pianista Mauricio Nader y el cuarteto de cuerdas José White, ambos de México, han ofrecido los talleres sobre el piano preparado y técnicas extendidas y taller de cuerdas. Y Rubén López Cano, de México y España, compartió sus conocimientos sobre la investigación artística en música. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Musicales bajo el título Seminario de Composición Musical. Cada edición del seminario se ha acompañado por conciertos. Entre las numerosas presentaciones hechas durante los 16 años, se destacan algunas a las cuales la prensa nacional ha dedicado varias páginas de la crítica. Recital del dúo Top Sandlet de los Países Bajos en el año 2003, recital del Cuarteto de los Países Bajos en el año 2004, recital del cuarteto de cuerdas José White, de México, en el año 2012, y por último, la presencia del famoso Cuarteto Latinoamericano. Estos conciertos han tenido una importancia significativa en cuanto a brindar un espacio de conocimiento del repertorio que se produce en diferentes partes del mundo, tener un perfil que correspondería al de un pequeño festival cuya actividad siempre significó el conocimiento y la creación de la música nueva. Ofrecer una plataforma dirigida hacia la nueva música de la región latinoamericana, promover los ejecutantes y los compositores en torno a la música contemporánea, abrir los nuevos espacios para la escucha y crear un nuevo público con énfasis en la gente joven y sobre todo en estudiantes. El seminario propició la creación nueva, de tal manera que durante los 16 años de existencia se estrenaron 21 obras de los compositores nacionales, tales como Pilar Aguilar, Mario Alfagüel, Marvin Camacho, Alejandro Cardona, Carlos Castro, Carlos Escalante, Alejandro Monestel, Eddie Mora, Rodrigo Salas y Bernie Siles. Además, una obra del compositor estadounidense Kyle Gann y del compositor ruso Kuzma Bodrov. Acerca de los ejes del seminario, opina el compositor costarricense Alejandro Cardona. Por un lado, si bien es cierto, desde luego el énfasis mayor fue sobre el aspecto de la composición musical como tal, también había un segundo aspecto que tenía que ver con la ejecución también musical, porque de varias maneras, a veces invitábamos ejecutantes de alto nivel que tocaban en el marco del seminario, pero también estaban participando pues músicos de distintas, tanto de las escuelas de música o de artes musicales o de la Escuela de Música de la UNA, así como algunos otros del medio nacional que también estaban tocando la música que se programaba. Entonces eso era muy importante porque generaba un vínculo también, digamos, tendencialmente con músicos jóvenes alrededor de repertorios. En el caso de la parte compositiva, también se puede decir que había como una doble labor, me parece. Una era la labor de
de generar formación a nivel compositivo. Entonces, cuando llegaban compositores, pues en algunos casos pues hacían trabajo con alumnos de composición, o bien hacían conferencias sobre su obra para que y mostraban obra para que los alumnos tanto de composición como de instrumento o lo que fuese estudiantes en general de música pudiesen acercarse a lo que se estaba haciendo a nivel compositivo. En ese sentido, pues intentamos de aprovechar, creo que entre Eddie y yo y algunos otros colaboradores, posteriormente Marvin se metió mucho más en los últimos años. Logramos, por ejemplo, mover los contactos que teníamos cada quien, ¿no? Yo tenía montones de contactos en México que se fueron consolidando. Eddie trajo gente, ¿verdad?, de Rusia y, o sea, o de otros lados, ¿no?, Estados Unidos. Nosotros logramos como movilizar eso, y entonces era generar se puede decir, una especie de ambiente de pensamiento, de reflexión y de formación en torno a la composición. Pero por otro lado estaban los conciertos como tales, o sea, el seminario siempre tenía una especie de perfil de pequeño festival, algunas versiones más que otras, ¿no? Algunas eran cosas más puntuales, o de hecho a veces incluso algunos años no fue una sola actividad, sino que se dividió en varias actividades a través del año. O sea, hubo cambios, ¿no?, en la estrategia. Pero el hecho de hacer estos conciertos permitían varias cosas. Por un lado, pues una labor de difusión de la música, sobre todo de compositores nacionales y también de los invitados que venían, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, es muy importante decir del seminario que posiblemente fue, digamos, por lo menos en el tiempo en que estuvo funcionando de lleno, fue muy inclusivo. O sea, yo creo que no sé si hay otro espacio en el país en que se haya tocado, sobre todo a nivel de los compositores nacionales, tantos compositores y a la vez tantos distintos estilos musicales, ¿no?, dentro de la contemporaneidad. Entonces, eso me pareció que cumplió una importante función en el país, porque ponía en contacto un público con músicas muy diversas, y fue un espacio muy inclusivo a nivel nacional, ¿no? Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Estamos presentando una de las actividades musicales anuales en Costa Rica bajo el título Seminario de Composición Musical. Muchos de los músicos invitados a las diferentes ediciones del seminario han contribuido a la transmisión del conocimiento, ofreciendo clases maestras a los estudiantes de música, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional. El Seminario de Composición Musical ha producido 4 discos compactos, cuyo contenido incluye tanto la participación de los grupos invitados como los compositores participantes en diferentes ediciones del seminario. Dentro de los grupos musicales se destaca la participación de Café Corale, Orquesta Sinfónica de Heredia, Trío Concertante de Cuba, Ensamble de Percusión Costa Rica UNED, Cuarteto Latinoamericano y el Cuarteto de Guitarras de Costa Rica. A continuación nos gustaría presentar el Cuarteto de Guitarras Costa Rica, ensamble que participó en varios seminarios de composición musical, interpretando la música de José Mora Jiménez, titulada Móvil número 1 para Cuarteto de Guitarras.
Hemos escuchado Móvil número 1 de José Mora Jiménez, en una interpretación del Cuarteto de Guitarras Costa Rica. El Seminario de Composición Musical ha iniciado su trayectoria a principios del siglo XXI, abriendo los espacios para un nuevo pensamiento musical en Costa Rica y estableciendo la comunidad de creadores e intérpretes que activamente trabajan en la producción musical contemporánea. Asimismo, el seminario, como un proyecto de las instituciones educativas, ha creado una comunidad reproductora, según la expresión de su organizador, Eddie Mora, que se multiplica en el conocimiento en tanto éste se traspasa de los maestros invitados a los alumnos. De la misma manera, el seminario propició la inclusión de los intérpretes de Costa Rica en el panorama musical contemporáneo de la región latinoamericana. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.